Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rodríguez Castro Omar, eh, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la presentación proyecto de la parte de la unidad 3 para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra, donde aquí vamos a utilizar las herramientas aplicadas al campo laboral, las herramientas que se nos otorgaron en esta unidad, que nos habla del análisis de la varianza entre dos factores y un factor. Ok, la finalidad de este es plantear escenarios hipotéticos o bien de nuestro trabajo donde vamos a darle solución al planteamiento o al problema que se detectó, y con base en la muestra, en los datos que tenemos, se va a realizar un análisis em, de acuerdo a la que aprendimos en esta unidad y llegar a las conclusiones pertinentes, dado sea el muestreo, ¿no? Entonces, pues continuamos. En nuestro primer ejercicio en nuestro ejercicio tenemos que en una empresa se analizaron las faltas por turno de los últimos 3 meses, para ver cuál es el turno con más incidencias y que ponen en peligro la operación diaria. Se tomaron los datos de los turnos PM y AM a partir de los meses de julio, agosto y septiembre. Hay que determinar en este caso si existe una interacción. eh, Asimismo, buscar si hay un efecto renglón entre los turnos y un efecto columna de los meses con un nivel de significancia del 0.05, como lo hemos estado manejando en los ejercicios pasados vistos en la unidad número 3. Entonces, vamos aquí a, a comenzar, vamos a precargar. Como ya tenemos los datos precargados, vamos a abrir estos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos visualizar aquí? Vamos a eliminar esto y vamos a ver que tenemos pues aquí ya los datos precargados, nuestro worksheet 1. Entonces, pues por consiguiente, lo primero que vamos a realizar pues sería irnos a estadísticas, vamos a irnos a ANOVA, y lo primero que vamos a hacer es un análisis de la media, análisis de medias, donde aquí lo que vamos a colocar primero son pues las faltas. Aquí vamos a poner el mes y aquí vamos a poner el turno. Así es como lo vamos a realizar. Entonces, aquí el nivel de significancia lo vamos a dejar igual al 0.05% y le vamos a dar OK. Ok, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Lo que podemos observar aquí en nuestro análisis de las medias, podemos observar que aquí tenemos las diferentes categorías, el turno AM y el turno PM. Aquí tenemos el turno y el mes julio, agosto y septiembre. Podemos ver que aunque todos los datos tienen una distribución cercana al cero, pero tampoco tan cerca, o sea, pero tampoco sobrepasa los límites inferiores y superiores. Podemos ver que el efecto principal, podemos ver que se pasa en julio, en agosto no, está como a la mitad, y en septiembre, pues hay menos, ¿no? Hay menos faltas. Entonces, pero sin pasar los límites superiores y los límites inferiores. En cuanto acá a la media, podemos ver que sucede lo mismo tanto como en el turno AM como en el turno PM. Eso pues que nos quiere decir que en realidad pues el turno no es la afectación realmente, ¿no? Y pues nos vamos a lo siguiente. Muy bien, ahora nuestro siguiente paso a analizar es sacar una estadística balanceada ANOVA. Esa la vamos a utilizar aquí
Y en la primera respuesta vamos a utilizar faltas y en la segunda vamos a poner mes y turno. Y aquí después vamos a multiplicar otra vez, vamos a poner mes y turno. En gráficas vamos a poner todo en uno, le vamos a dar OK, opciones, storage, y le vamos a dar OK nuevamente. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? Podemos observar aquí que la línea de tendencia es positiva, donde se está centrando todos los datos de distribución, toda la muestra se está centrando en esta línea, em, donde se puede observar que aquí en la siguiente, en la ajustada, se puede ver una distribución, por decirse que normal, entre los que están del lado positivo, tanto del lado negativo, arriba del cero y abajo del cero. Y podemos observar también que tenemos un histograma en donde se ven los datos distribuidos que conforman, se puede apreciar una campana de Gauss. Además, también tenemos este otro gráfico que nos habla de los puntos críticos y todo el recorrido que hacen para llegar al siguiente punto crítico, ¿no? Podemos ver una distribución normal, podría decirse. En el siguiente análisis, aquí podemos ver, aquí leyendo el pergamino de información, podemos observar que nuestro valor de P supera al 0.05 nivel de significancia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Como es mayor, pues no tenemos pues la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Entonces esto pasa con los mismos casos, dando con el mes por turno y el turno. Entonces, pues pues eso es lo que nos dice, que no tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Entonces nos podemos ir otra vez para seguir analizando nuestra data y nos vamos a ir al intervalo, al gráfico de intervalo, y lo vamos a hacer por grupos y le vamos a dar OK, ¿no? En nuestra gráfica de variables vamos a poner las faltas y en los otros mes y turno. Aquí en los labels no es necesario, data view tampoco, data options la vamos a dejar igual y la vamos a dejar igual, con el nivel de confianza del 95%. Entonces, nuestro intervalo de confianza aquí nos arroja la media de acuerdo al turno y al mes. Entonces podemos observar aquí en grupos que en el turno AM nos da una media de una media de ¿por qué no me la da? Aquí está. Me da una media de julio del 7 en esta media por el turno vespertino, que es el turno PM 3.66, en el de agosto nos da 3.66, AM en el PM en agosto 5.33 y en el turno de AM PM podemos observar que por grupos podemos determinar que en agosto es donde suceden la mayor cantidad de faltas y la media es más grande. Entonces ya podemos analizar la siguiente gráfica. Ok, de aquí pues vamos a ir al siguiente, ¿no? Pero aquí podemos observar que en septiembre es donde se realizaron las fa- la- menor, de menor, hay menos faltas en lo que comprende el de septiembre, pero aquí corrigiendo, en julio es donde sucede la mayor cantidad de faltas, puesto que la media en el intervalo de agosto pues es un poco más baja, a pesar de que el intervalo es un poquito más grande. Entonces, bueno, nos vamos a ir en la siguiente, nos vamos a ir a ANOVA, nos vamos a ir a la parte de Main Effects Plot, y vamos a ir a faltas, y nos vamos a ir a mes, turno, en Options, vamos a dejarlo igual y le vamos a dar OK. ¿Qué es lo que podemos visualizar aquí? Podemos visualizar aquí que la media en el caso de agosto es donde se mantiene pues a la mitad, ¿no? Pero podemos observar aquí la comparación entre el mes y el turno, donde en el mes de julio, aquí como lo vimos en la anterior gráfica, aquí ya nos indica de manera un poco más certera que en el mes de julio
es donde se realizaron la mayor cantidad de faltas, y tenemos en contraposición el mes de septiembre, donde se realizan menos faltas. En cuanto al turno, podemos ver que hay una ligera tendencia del lado del turno AM matutino en comparación con el turno vespertino, que es el PM, donde hay una mayor cantidad de faltas en el turno AM, pero no creo que sea algo significativo. Así que esos son los dos análisis, nos falta un análisis. Muy bien, ahora podemos analizar pues el siguiente gráfico. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a la sección de NOVA y nos vamos a ir a la interacción de las gráficas. Ok, nos vamos a ir aquí a faltas, en respuestas, y aquí mes y turno. Y le vamos a dar OK. Aquí podemos observar que aquí se intersectan lo que viene siendo la gráfica de agosto y la de septiembre, en lo que comprende en el de julio, donde la media aquí alcanza una interacción con una media de 5.33 y con una media de 4.33, donde el turno AM tiene una interacción aquí precisamente. Entonces, también puede observarse con una media de 3.66 del turno AM y del turno AM de 3. Este vendría siendo pues parte de la gráfica de la interacción, pero podemos igualmente sacar otra para realizar un análisis diferente, donde ponemos aquí primero el turno y luego el mes, y podemos comparar estas dos gráficas. Entonces aquí ya tenemos este otro gráfico donde podemos observar que en julio definitivamente podemos decir que en el horario, aquí es más visible, en el turno M se ve el grado de volatilidad, donde la gráfica alcanza una mayor media, que es en el turno AM, y aquí hay una intersección entre julio, en julio, en el turno AM, donde podemos observar que casi son paralelas estas de agosto y septiembre, donde la media es un poco similar tanto en los dos turnos y en los 2 meses, pero con una descendencia, más bien con una, sí, pero desciende en el mes en el mes de septiembre, donde hay una menor media de faltas. En el mes de septiembre, turno vespertino, turno PM. Pues esto vendría siendo pues la explicación de este ejercicio. Aquí pues podemos corroborar que pues no tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Bueno, una vez continuando con nuestro segundo ejercicio, vamos a analizar nuestro análisis de varianza. Vamos a realizar un análisis de varianza de un factor. Aquí tenemos que se presentan los datos de lecturas de HB de estudiantes varones de 3 aulas, en este caso hipotético, de primera o de secundaria y de una escuela privada. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 para someter la hipótesis nula de que las diferentes aulas tienen la misma media. Perdón. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es abrir nuestros datos precargados, donde podemos observar que son 7 las diferentes muestras, y tenemos aquí los diferentes grados, primero A, primero B y primero C. Lo primero que tenemos que realizar ahorita es una prueba. En ANOVA, es una prueba para igualdad de varianzas. Le vamos a dar OK y vamos a seleccionar columnas separadas. Y aquí en respuesta vamos a seleccionar las tres columnas. En opciones vamos a dejar el nivel de confianza del 95% y le vamos a dar OK. En gráfico vamos a dejar ese igual, resultados igual y storage también igual. Y le vamos a dar OK. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza que nos habla del número de pruebas, fueron 7, con una desviación estándar de 2.44, 2.98 y 3.02, en donde podemos observar nuestro valor de P, que es de 0.910, y el otro es de 0.862, donde podemos observar aquí de primera instancia que nuestra prueba de Levenes test
el evidence test, los dos tienen un valor de P mayor al 0.05%, pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces podemos observar aquí que están como prácticamente como que del mismo intervalo, pero por ejemplo esta está dentro de esta y esta como que está un poquito más a la derecha, teniendo aquí en cuenta que el intervalo es de 1.88 al 7.11 y aquí del 1.45 al 6.2 y aquí del 2.32 al 5.90. Entonces, pues podemos proseguir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir con base en esto? Que pues tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula que nos dice que todas las varianzas son iguales, ¿no? Que todas las de estas son iguales, las varianzas son iguales. Y para rechazar la hipótesis nula que nos dice que al menos una es diferente. Muy bien, ahora continuando, vamos a hacer el siguiente paso, que nos vamos a ir a estadísticas y nos vamos a ir a Nova, donde vamos a ir a un factor que es one way. Aquí le vamos a poner columnas separadas y vamos a poner con la aquí las tres aulas diferentes. En options vamos a dejar el nivel de confianza en 95% porque estamos manejando un nivel de significancia del 0.05%. Comparación, aquí vamos a meter todas las pruebas de Dunnett, HSU, aquí vamos a poner los test, todo, y le vamos a dar OK. Y le vamos a dar en gráficas 3 en 1 y OK. En resultados lo vamos a dejar igual, storage y también igual. Y le vamos a dar OK. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ya diferentes gráficos. Podemos empezar a ver este, que nos dice que las tres categorías, primero A, primero B, primero C, nos dice que la desviación estándar en esta, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces podemos observar que aquí podemos ver que la media es un poquito más baja de 12.85 en el primero C, pero igualmente tiene una distribución normal. Podemos ver en la siguiente gráfico, que es que nos habla el de Tukey. De Tukey. Podemos observar aquí que nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. O sea que aquí, pues sí, los intervalos sí contienen pues el cero. De hecho, todos aquí están en este intervalo y los únicos pues están del lado izquierdo, ¿no? Están en esta parte, que están en este intervalo del lado negativo, pero que sí contienen cero los intervalos. Entonces podemos decir que no hay una diferencia significativa. Entonces le damos a la siguiente gráfica, donde esta nos habla de la Fisher. Vamos aquí a la Fisher. Esta nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes, que es prácticamente lo mismo. Estamos observando aquí que pues en todos los primeros, primero A, primero B, primero A, primero C, primero A y primero C, primero B. Entonces si tienen pues cero, pues realmente no son significativamente diferentes. El siguiente nos vamos a ir a la de Dunnett. De Dunnett, esa está aquí, donde aquí hace un agrupamiento de primero B, primero A y primero C, primero A, donde nos dice que si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Entonces, si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente. Entonces, los dos contienen el cero sin ningún problema, entonces no hay una diferencia significativa. Entonces, nos vamos con el siguiente. Que es el de el 95% de HSU, que esta nos dice que si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces podemos ver aquí que igualmente de primero A a primero B, podemos observar que la media estimada es de 0.28,
acá es de menos 0.28 y así sucesivamente, ¿no? Este es de un menos 1.14 y este es de, sí, es muchísimo menor, pero igualmente no hay una diferencia significativa entre estos, ¿no? En el HSU simultáneo. Y por último, nos vamos a ir a las gráficas de residuos. Aquí podemos esperar que hay una distribución normal en esta sección, pero aquí hay un poquito diferente, pero igualmente sigue la tendencia en una distribución normal. Y aquí igualmente en la ajustada podemos observar que en el valor ajustado hay casi los mismos resultados tanto del lado arriba del cero y tanto como abajo del cero, como por una variación mínima, ¿no? Y aquí podemos observar también que en el histograma se forma una campana de Gauss en el histograma, en donde es una distribución normal de la frecuencia. Y con ese podemos observar aquí que dentro de los parámetros de el método, aquí está, agrupación. Ok, podemos observar aquí que igual el valor de P en nuestro análisis de varianza es mayor al 0.05%, entonces podemos decir que tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula que nos dice que todas las medidas son iguales. Todas las medidas son iguales y igualmente aquí por los datos podemos verlos aquí con sus intervalos de confianza. En nuestro valor de P podemos ver aquí también aquí como están por grupos en Dunnett de primero B, primero A, igualmente están arriba del 0.05%. Y aquí podemos ver en el HSU, podemos ver aquí que igualmente está arriba del 0.05 y pues eso sería pues los resultados del análisis, los análisis de un factor, ¿no? Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.